acostadito, allá, acostadito. Sí, finísela. En general tenemos improntas de los seres amados, que puede ser una mascota, o puede ser un abuelo, un padre. Tenemos improntas de las primeras muertes en esta vida. Yo tengo una impronta de mucha felicidad con la muerte de mi abuela en casa. Mucha gente despertando al verdadero sentido, a poder realmente unirnos, a poder entender un poco más allá de lo chiquitito, ¿no?, de cada ser, y poder entender que somos unidad, poder morir con ellos como propósito, morir y renacer cada día, entendiendo nuestra eternidad y hoy con certezas. Es diferente lo que uno pueda hablar de la muerte según lo que crea, porque en general lo que pasa es que el vehículo no está preparado para conectar con un ser de otro plano. Cuando uno alinea el vehículo, todo se abre, el telón cae. Algo que me enseñó Edu, que estoy preparando la bitácora de él, es que es todo conciencia, que me olvide de tener ningún problema que tenga que ver con el ego. Una de las frases es: hasta el último deseo, dijo el Buda, ¿no? Con Hasu lo vivimos. Bueno, ¿cuáles son tus últimos deseos? Vamos a cumplirlos. Eso sin duda, porque hay un orden divino. Y cuando eso está cubierto, pasan otras cosas también. Una de las cosas que prestamos mucha atención nosotros es en ver los pendientes en la vida. ¿Qué te queda pendiente? Hacelo ya. Si tenés un deseo, hacelo. Se puede hacer acá eso. El trabajo es para adentro. Cada uno es en sí mismo. Entonces, uno puede compartir lo vivido y después el otro tiene toda la libertad de ver cómo hace ese obrar. En base al poder uno vaciarse y llenarse el otro, todo lo del otro se abre. Porque si uno es transparente, todo lo demás se vuelve transparente. Y entonces ahí uno tiene ese acceso de poder aprender, admirarse por la obra del otro, ¿no? Por el fin o la despedida de este cuerpo físico y la entrada en su nuevo mundo. Y entonces en ese plano puede ser un abrazo, puede ser una vibración, puede ser una canción que le guste mucho. Así se despiden, así nos vamos en ceremonia. Cada uno desde su cultura, su rezo. Aprendí algunos rezos maravillosos de algunos lugares que yo no tenía acceso. Y eso siempre es amor en expansión continua, porque más allá de la creencia puntual es como la única verdad que une y por supuesto tiene que considerar a todas las otras creencias que hay por abajo de esa gran verdad. Las muertes son un punto en el alma. Son un momento, así como cuando uno entra, cuando uno sale del guante, ¿no? Pasamos por todas las muertes que se te ocurran seguro a esta altura ya. Todos, ya estamos. Hace muchos años la humanidad está acá, en Gaia.
cada obra de vida en sí misma es maravillosa y cobra todo su sentido en sí misma. A veces nosotros tratando de comprender vamos separando, ¿no? Vamos como... cuando le ponemos mente, bueno, la gente, muchos seres creen en determinada cosa que es lo que determina después su forma de morir, o sea, muere antes de morir. Cuando uno muere antes de morir, ya después vive para siempre, hay eternidad. Hay conciencia en los sueños, se abren portales. Muchos seres, esto sí, hay muchos relatos que compartimos y atestiguamos similares. En general, los seres amados los ven, los que no están, los que partieron, o se les presentan y los despiden en sueños antes de partir acá a seres que están en otros lugares. Todo lo cuántico se ve manifestado. El tema es ese, que no es que particularmente porque se va a morir, lo que pasa es la atención que uno le puede dar o no. La vulnerabilidad que uno tiene a veces es lo que abre el amor más puro. Una vez conocí a un ser que no creía en nada. Y cuando le dije, bueno, si querés, estoy un rato, te toco un poco el cuerpo, si querés no. Me dijo, en eso sí creo. En la energía, cuando vos me tocás, en eso creo. Y bueno, eso es lo invisible en lo que uno puede creer o no. Lo inmanifiesto es muchísimo más inconmensurable que lo manifiesto. Entonces, bueno, para los seres que no creen en nada en general, yo los invito a que me cuenten cuál sería su mejor paraíso. Que me lo cuenten igual. A lo mejor que te puedas imaginar. Hay que empezar por poder entender que la imaginación es parte del camino. Si uno no se lo permite ni siquiera imaginárselo, no se lo vive de la misma manera, digamos. O no. Hay veces que hay que saltar. Y después salís volando, pero bueno, tenés que estar decidido al salto. Lo que sí te puedo decir es que también es a veces más difícil la manifestación para el que está seguro que no cree en nada. Y entonces corrobora que de verdad no le pasa nada y no puede y no sé qué, pero es su dureza, mi vida. Es la dureza interna que no deja ver la realidad, porque la realidad es neutra. La interpretación y la barrera la ponemos nosotros. Esa es nuestra capacidad. Co-crear en Dios, ¿no? Co-crear captando el divino plan, la voluntad divina ante todo. Entonces, bueno, seres que no creen, mis amores, en general el contacto con la naturaleza siempre ayuda, porque es difícil no creer en nada y salir y pararte al lado de una montaña o mirar un mar o mirar una noche estrellada o mirar al sol. Es difícil ver las plantas. Está todo dado.
mejor manera de acompañar a partir a otro es primero prepararse uno, morirse uno primero. Viste que uno, las cosas que vamos viviendo es diferente si están atravesadas por la experiencia, que si son una creencia o alguna teoría o incluso un instructivo de qué hay que hacer para acompañar a un ser que parte. Y bueno, uno lo que va viendo es que en la medida en que uno mismo va completándose en sí mismo, la forma de acompañar al otro ya deja de ser un desgarro, deja de ser una despedida. Lo que más nos cuesta es que no los podemos abrazar, el tacto, el contacto, ¿no? El contacto físico nos cuesta porque es un vacío. Se llena de muchísimas otras cosas, pero es un gran vacío. Y bueno, ahí a veces cuando hay que llorar, hay que ser verdad con el que está partiendo, con todo lo que nos pasa, animarnos a ser verdad, animarnos a preguntarle si tenemos dudas. Así se aprende, así nos acompañamos. Ser verdad con el otro y bueno, estar abierto ahí para que se constele. Si uno tiene miedo a la muerte, si uno está muy en la dualidad todavía, el trabajo es para adentro, nadie lo hace por vos. No se puede sentar porque vos la sentás, tiene que aprender a sentar sola. Cada uno en sí mismo va. Entonces, para los seres que están con seres queridos cerca, que están por partir, es un gran trabajo. Es como que el prota es el que muere, pero también son protagonistas todo su entorno, porque eso es su ser entero, es con su ambiente, es con su familia, sus amigos, su familia espiritual. Hay seres que festejan varios días y están en celebración, recordando anécdotas, rezando sus distintos credos. Y hay seres que se visten de negro al día de hoy y le ponen la connotación del funeral y todo el negocio que hay en torno a la muerte. O sea, eso yo no lo puedo creer, ¿no? Pero no es no lo puedo creer, es decir, y bueno, eso se acepta porque somos diferentes en cualidad anímica cada uno. Y hay seres que necesitan estar llorando toda la vida por un ser que partió. Porque es como parte de su creencia básica, ese dolor, esa tristeza, eso. Y es lo que eligen. Yo no voy a esos rituales. Nunca fui, no me gustan los chismeríos que se generan en la funeraria. No sé. Tenemos que poder lograr en este nuevo paradigma, poder hacer lo que necesitemos con nuestros muertos. Si lo querés tener enterrado en el jardín, si no le querés pagar a una funeraria, sale ahí cosas que salen carísimas, son inaccesibles. Después está todo lo paralelo que convive y conozco muchos seres que sí, que tienen a su familia en su lugar. Como retomando otra vez el altar de los ancestros, venerar al linaje, ¿no? Como uno quiera. Qué lindo
linda pregunta que me hiciste, la relación entre lo que es el soñar, el mundo onírico, y lo que pasa a ser nuestra vida cotidiana en cada respirar. Es hermoso lo que me preguntaste. Es un recorrido, ¿viste? Uno se puede engañar también con las imágenes oníricas y creerse muchas cosas que son parte del aprendizaje. Es hermoso porque el inconsciente llega puro en el sueño. Es diferente de cualquier otra terapia que uno hace en la búsqueda, porque ahí hay una mezcla a veces o una duda cuando estamos buscando de si será real, fui yo, quién fue, quién no fue. En el sueño fuiste vos, te guste o no. O sea, en el sueño pasó, sucedió y está vivido. Y al poder vivir, el aprender a volar, el salirse del planeta, el atravesar el universo, es algo que cuando uno por ahí a veces lo aprende durmiendo y después se da cuenta que es lo mismo, que lo puede vivir en lo cotidiano, ¿no? En esa presencia pura, en donde todo convive. A veces yo veo que dicen hay que vivir el presente, hay que vivir el presente. Bueno, yo siento que es más el vivir la totalidad en una hora, en un momento atemporal, real, que es un regalo y abarca todo. Abarca el pasado y abarca el futuro, si no, no se completa. Son interpretaciones, distintas vibraciones de lo mismo, ¿no? ¿Qué tal llevan tus hijos el hecho de que vengan personas a morir a casa? Es una locura lo que viven mis hijos en un punto, pero bueno, es una hermosa locura. Es una locura que hace ver que podemos estar en familia igual y que todo convive. Podemos estar en ceremonia con toda la familia mientras vemos y el papucho, el papá de Hasu, los va a buscar a la escuela, porque también hay escuela, actividades y juntada, y por otro lado también sucede situaciones que bueno, que son fuertísimas y son maravillosas también. Me encanta poder vincularme con la muerte desde otro prisma. Poder, además, estar en contacto con tantas situaciones complicadas en diferentes caminos, también me hace entender que, bueno, más allá de todo lo que me pueda llegar a estar pasando a mí en la vida, todo es mucho más complejo, mucho más hermoso y mucho más, sí, alucinante de lo que uno puede llegar a pensar. El estar compartiendo transiciones de fin de vida me ayuda a darme cuenta de que es muy fantástico el poder que tiene la mente sobre el cuerpo. Pensar que hay gente que debe haber pensado que estuvimos llorando 28 días, ¿no? Como que la pasamos re mal y en realidad la pasamos hermoso, porque aprovechamos cada instante, porque disfrutamos un montón de momentos en esa despedida. Pedro, por ejemplo, faltó unos días a la escuela para hacer la saga del Señor de los Anillos completa porque fue parte del tratamiento, que ya con 9 años y medio nos dejaron verla, por ejemplo. Y entonces eso fueron unos días maravillosos en donde ahí hablábamos de todos los mundos posibles. Algo que
que les podría decir a los seres que están pasando por un momento muy difícil, de mucho dolor, o que no entienden nada, que tal vez es el momento de la noche oscura del alma, uno de los tantas noches oscuras del alma por las que todos los seres humanos atravesamos, vivimos. Hay un dato que nos trae la madre naturaleza, y es que en el momento de mayor oscuridad de la noche es justito el momento previo al amanecer. Confíen, porque el sol sale para todos siempre. Hola, mi nombre es Bambú y soy quien se ha dedicado a grabar y a editar este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le dejases por ahí un me gusta, que comentes o que lo compartas con las personas a las que quieres. Ahora mismo estamos en pleno viaje por California con un grupo bellísimo de seres que nos están acompañando y quiero invitarte a venir a la próxima experiencia donde voy a llevar un grupo de personas a viajar por Uyuni y Atacama, dos de mis destinos favoritos del mundo entero. A mí me parece que tu nombre, All These Humans, hace honor a lo que haces y a cómo lo haces. Y, me emocioné. y eso es lo que es esto, encontrar a todos estos humans y todos los que llegan y hermanarnos. Me emocioné. Joder, déjate.